y se instala después mediáticamente. Tampoco nadie quiere hablar, pero ahora sí vamos a hablar con alguien, de esto, de que es muy baja la vacunación del personal de salud en los centros privados de todo el país. O sea, todavía no se terminó de vacunar a los laburantes de trinchera. Y ya se viene, digo, esto es así, es inminente, los casos van a empezar a subir, no quiero sembrar un poco de ni miedo ni pánico, pero los laburantes de la trinchera, de la línea de fuego, los que están con el cortafuego tratando de detener justamente el avance de la pandemia, siguen sin estar vacunados. Hay un relevamiento que se hizo en 62 instituciones asociadas a DECRA y CEDIM, que son dos cámaras que nuclean clínicas, sanatorios, hospitales privados, y que da cuenta de que el 40% de los trabajadores de la salud recibió solo una dosis y que solo el 24% recibió las 2 dosis. Así es la situación de los trabajadores de la salud de centros privados en un momento de transición hacia seguramente una situación más crítica. Está en línea Gerardo Bosovich, que es director médico de ADECRA. Bosovich, ¿cómo le va? Mucho gusto, Gonzalo Sánchez en La Nata Sin Filtro. Mucho gusto, Gonzalo. Bueno, esto es así, hay mucha gente digamos, de terapias intensivas, de lugares críticos que no estaba vacunada. Es así. Nuestro relevamiento hecho en 62 instituciones de primera línea, distribuidas en varias provincias, en provincia de Buenos Aires y en Cava, indican que el promedio a la medición de la semana pasada estaba debajo del 40%. No en forma totalmente simétrica, hay grupos de riesgo que son el personal de terapia intensiva y de internación general, que tenemos porcentajes más altos, alrededor del 70% para terapia intensiva, lo cual está en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es prioridad 1, personal de salud, establecimientos, salud público y privado, y dando a su vez prioridad a quienes están más expuestos. Sí, la semana pasada nos impactaba un poco la noticia de una trabajadora, una dermatóloga, médica generalista también, pero del Fernández, de Público, que falleció esperando su vacuna, vacuna que nunca llegó. Y en el caso de ustedes, hay mucha gente con turnos anotados, ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo se enteran de que los vacunan? La campaña es nacional, es pública. Por tanto, existe un espíritu en el cual todo el conjunto de los trabajadores de salud están dentro de la campaña, como el resto de la ciudadanía, hasta nuevo aviso, y por tanto tienen que estar registrados ante sus jurisdicciones y cada jurisdicción le indica a dónde corresponde la vacunación. En algunos distritos, como el caso de Cava, algunos centros, la minoría, son autorizados a vacunar en sede propia a su plantel. Marina. Ahora, Bosovich, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Pensando justamente en este registro por jurisdicciones, ¿cuáles son las que están más atrasadas en la vacunación de personal médico del sector privado y cuál menos? Porque usted nos daba un promedio, el promedio en definitiva es lo que importa y es tremendo, pero para entender si existen además asimetrías dentro de este número. Sí, nuestra Cámara representa centros de gestión privada en 350 establecimientos con servicios de internación distribuidos en el país. Sí. La mayoría de los centros están concentrados en Cava, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bien. El promedio en Cava nos da 37% para el conjunto del personal, en provincia de Buenos Aires 32%, y los centros participantes del interior reportaron un porcentaje un poco más alto, de alrededor del 51%. La tendencia que se repite es que los planteles de terapia intensiva y de internación, en este caso restringida la pregunta a médicos y enfermeras, son más altos. Y buen día, Bosovich, Martín Tetas lo saluda. Buen día. ¿Esta demora en la vacunación es un problema de logística o es un problema de que no se quieren vacunar los médicos? La campaña de vacunación está resultando difícil en todo el mundo, salvo un par de países como es el caso de Israel o de Emiratos Árabes. En ningún país, aún los ricos, ha tenido porcentajes muy altos de inmunización hasta el momento. Nosotros estamos en alrededor de 3.4% en total, que es similar a Costa Rica. Costa Rica es un país muy estudiado en salud pública por tener un sistema de salud equitativo, universal y muy eficiente. Canadá, que tiene un sistema modelo, está en apenas el doble que nosotros, alrededor de 7%. Dentro de eso existen entonces dificultades en cumplir toda la cadena. El Ministerio de Salud fijó criterios muy lógicos y muy claros, estableciendo prioridad 1 para el personal de salud, luego el 2 son los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, y así siguiendo la línea.
Ahora, al tener que depender de una red de vacunación que no está en las mismas sedes y donde además empezó a alterarse esta prioridad tan clara fijada por el Ministerio, de hecho se han abierto vacunaciones a otros grupos antes de completar personal de salud, sí, hace que no esté garantizado el acceso rápido y con cierta flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? El personal de salud no puede ir a vacunarse todo un mismo día a un vacunatorio público porque tiene que seguir atendiendo pacientes. Entonces debe contemplarse una asignación en bloques, una asignación flexible con más de una opción de turno para el personal de salud, que además tiene pluriempleo, es otro grave problema en nuestro país. Claro. Más allá de la vacunación, Bosovich, ¿qué está pasando con el nivel de atención de las instituciones de la salud? Ustedes habían presentado un informe el año pasado mostrando que había caído mucho la consulta para patologías crónicas como cuestiones cardíacas, incluso oncológicas. ¿Qué está pasando hoy en relación a un mes normal prepandémico como fue febrero del año pasado? ¿Cómo se está moviendo ahora la atención del público? Es una excelente pregunta. En efecto, allá por mayo conversamos en este programa acerca de la impactante caída de las prestaciones. La recuperación de las prestaciones para la patología general fue extremadamente lenta. Recién en diciembre los centros de gestión privada alcanzaron niveles similares a los prepandemia y esto hace inevitable que ahora tengamos que atender no solo la COVID, sino también la patología atrasada, lo que se denomina demanda contenida. Y está bien que así sea, por supuesto, no podemos seguir postergando el resto de la patología. Esto significa que ahora, incluso más que el año pasado, necesitamos a todos nuestros recursos humanos en condiciones de trabajar, con la inmunización como un componente muy importante, pero no el único. Por supuesto, tenemos que seguir utilizando todo el resto de las medidas que nos han servido y mucho, y acompañados además por una debida conducta social. Escuché que hace un rato ustedes mencionaban que parte de la población se comporta como si no hubiera pandemia. Tenemos la muy mala noticia para darles de que la pandemia está aquí con nosotros y va a seguir por un tiempo. Justo de eso le quería preguntar, Bosovich. ¿Ustedes avisoran, digamos, la llegada de esa segunda ola tan temida? En la Argentina replicó lo que pasaba en otros países en materia de distribución epidemiológica. Lo que cambió en nuestro país, gracias a estar en el hemisferio sur y poder adelantar, es que con las duras medidas que se tomaron el año pasado, se logró que en lugar de tener una violenta curva de ascenso-descenso, como ocurrió en algunos países del hemisferio norte, tuviéramos una meseta de ascenso lento y una curva de alta distribución, pero que permitió resistir al menos en atención de salud. Que los casos vuelvan a acelerarse, no tenemos ninguna duda. Ya en enero lo advertimos con un pico muy marcado que fue posterior al periodo de fiestas, y a medida que se acerque la estación de frío, nada hace presumir que nos pase algo distinto al resto de los países y que en efecto tengamos una segunda ola, que además se va a sumar a el resto de la patología crónica que necesita atención. ¿Y qué le dicen los trabajadores de la salud y usted mismo qué piensa también cuando ven las noticias de vacunagates que explotan en cada punto de la Argentina? Al igual que en el resto de la población, este tipo de desvío en la asignación prioritaria genera frustración y pérdida de confianza. No sé numéricamente cuánto implica en materia de distribución de dosis, y en el país han llegado más de 4 millones de dosis. Aún con esos escenarios debería poder cumplirse con los grupos prioritarios, por lo menos los grupos 1 y 2, que son los que más nos preocupan, por un lado por el riesgo para el personal de salud, no solo por su riesgo personal, sino también porque si no están inmunizados y protegidos, pueden ser diseminadores de enfermedad. Y luego los mayores de 70 años, que tenemos muy claro después de un año de pandemia, que son los pacientes donde se acumulan las complicaciones más graves y las muertes. Pero usted advierte que hay como una especie de desorganización, por decirlo de una manera leve, de la manera en que se estableció, el modo en que tenía que ser el plan de vacunación. Se empezaron a adelantar segmentos, grupos, los docentes, las fuerzas de seguridad. Un poco pareciera que el gobierno se le descontroló el armado. ¿No piensa? ¿Qué ve usted? Nuestro país tiene un fenómeno curioso. Es muy centralista en aspectos decisivos de la conducta política, económica, pero en materia de salud es, quizás, para un escenario como el actual, demasiado federal.
significa que hay autonomía en materia de salud de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, Sí. y tantas veces se ha paragonado la pandemia con una guerra. Bueno, en la guerra los estados y las provincias no tienen autonomía, hay una decisión central por el bien común, y se entiende que una campaña bien pensada en materia de equidad y de prioridades, como lo que ha publicado el Ministerio de Salud, a medida que se va disgregando en jurisdicciones, distritos, distribuciones y puntos de vacunación, Sí. está fallando que se cumpla esa asignación de prioridades. Bueno, Bosovich, esperemos que se acelere, la verdad. Sí. Por el bien de todos esperamos eso. Estamos a tiempo. Si se toma el énfasis necesario, el grupo de salud, que son en total 760.000 trabajadores aproximadamente, puede estar cubierto a tiempo antes de que empiece el mayor pico de la segunda ola. Bosovich, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Gerardo Bosovich, director médico de ADECRA. Vamos y volvemos con algo que quiero que comente Rolo Barbano sobre algo que pasó en Santa Fe.